Estimados estudiantes, bienvenidos al módulo 1 de la clase Expresión Oral, en el cual trataremos el tema de la comunicación y sus inicios. Veremos la diferencia entre esta y la expresión y el lenguaje. Para pensar hay que crear ideas y esas ideas se convertirán en realidad si las sabemos expresar ante los demás. Y eso únicamente lo hace el proceso comunicativo, el cual ha venido teniendo algunos cambios y adaptándose a las necesidades de cada época. Cada autor le ha agregado algunos elementos que ayudan a entender mejor la forma como nos comunicamos. Desarrollar los diferentes procesos comunicativos en los que interviene el hombre, tales como informaciones, conferencias, entrevistas, interacciones con los demás y otros que en cualquier momento hacemos uso de ellos, es clave tanto para el contexto personal como profesional. La comunicación es desde sus inicios de la humanidad el factor clave para que el hombre haya alcanzado lo que actualmente es. El proceso comunicativo está presente en todas las actividades que se desarrollan y no hay otra herramienta más poderosa que saberse comunicar. Porque de ahí depende el éxito que se puede alcanzar en el transcurso de la vida. La comunicación oral y escrita responde a la necesidad de comunicarnos de manera eficiente para interactuar en cualquier situación. Los temas incluidos ayudarán a comprender los fundamentos indispensables de la comunicación humana. El hombre es una criatura que se comunica. Así lo afirma Darcy Duncan cuando señala que por naturaleza y para satisfacer sus necesidades, el hombre ha debido comunicarse con sus semejantes, utilizando señales, movimientos o signos, pues nadie puede existir sin alguna forma de comunicación. Según Ferrer, comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos, es decir, es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás cuando intercambia ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes. Consiste en la creación de significados compartidos a través de procesos simbólicos. Lo anterior significa que aunque las personas tengan marcos de referencia distintos, porque piensen, vivan y hablen de forma diferente, en el momento de establecer una comunicación tienen un propósito de entendimiento. Es decir, pretenden lograr algo en común por medio del mensaje que intentan compartir. La palabra expresión proviene del término latino expressus, que significa exprimido, salido. Para transmitir una expresión basta con manifestarla, se dé o no la recepción por parte de la otra persona. En cambio, el concepto de comunicación, que proviene del prefijo latino cum, com y comus, común, de donde se deriva communis, que quiere decir comunidad o estado en común, según Fernández Collado, al revisar los conceptos de expresión y comunicación, la diferencia básica que observamos es que para expresar basta con manifestar algo de nosotros mismos. En cambio, para comunicar necesitamos tener la intención de compartir ese algo con otros. Entonces, la comunicación no supone solo expresar ideas o sentimientos y transmitirlos a otros. El verdadero sentido de la comunicación está en nuestra intención de enviar mensajes para provocar una respuesta en los demás. Pues dicha respuesta es la que nos permitirá saber que fuimos comprendidos por los demás. Con base en las definiciones citadas, hay comunicación cuando en una expresión que corresponde a la realidad de un sujeto, hay intercambio de ideas con otro u otros. Cuando existe la intención psicológica de unión, cuando dos o más individuos logran pensar y sentir, de tal forma que las ideas de uno se vuelven bienes compartidos de los otros, se hacen comunes. Según Morris, el lenguaje es el medio por el que nos comunicamos los seres humanos. Se llama lenguaje, el cual se puede definir como un conjunto de signos estructurados que dan a entender una cosa. Rafael Seco, citado en Fernández de la Torrente, dice que el lenguaje nace como el más trascendental de los inventos que ha desarrollado el hombre,
para comprender su mundo y desempeña una función central en las sociedades civilizadas, pues influye tanto en su nivel de desarrollo y progreso como en el del conocimiento. Al igual que la comunicación, el lenguaje tiene una naturaleza, pues los humanos tenemos facultad de hacernos entender por otros medios, sonidos, mímica, dibujos, etc. Aunque ningún lenguaje funcionaría si no existiera la interacción humana. El lenguaje es el gran instrumento de comunicación de que dispone la humanidad, íntimamente ligado a la civilización, hasta tal punto que se ha llegado a discutir si fue el lenguaje el que nació de la sociedad o fue la sociedad la que nació del lenguaje. El lenguaje cumple varias funciones. Buller distingue 3 funciones trascendentales del lenguaje que acompañan a las intenciones básicas del hombre cuando quiere comunicarse con otros. Primero, la función representativa, que es aquella por la cual el lenguaje llega a transmitir un contenido. Requiere un sistema de signos representativos de sucesos o cosas. Es propia solamente del hombre, que es capaz de simbolizar con ideas la realidad. Segundo, está la función expresiva, es la que manifiesta el estado psíquico del hablante. A diferencia de la anterior, esta función también puede encontrarse en las expresiones de ciertos animales, por ejemplo, las aves, cuyo canto no es un llamado a las aves vecinas, sino una expresión de su estado afectivo. En la comunicación del hombre, dicha función se manifiesta con singular claridad y es notoria, sobre todo en el lenguaje de los niños. La tercera es la función apelativa o de llamada. Por medio de esta se actúa en el oyente para dirigir o atraer su atención. Puede compararse con las señales de tránsito de las grandes ciudades o, por ejemplo, con el ladrido del perro que ahuyenta. El lenguaje es, en primer término, una llamada al oyente. Ferrer dice que el lenguaje es el atributo que distingue notablemente al hombre y pertenece a la gente, a los grupos, a los países. Con el lenguaje verbal, las ideas se traducen en palabras y las palabras tienen que ver con los cambios de pensamiento y con la evolución de nuestros pueblos en todas sus actividades. Tales cambios influyen en los distintos modos de decir o de nombrar las cosas. Surge así otro término ligado a la expresión, al lenguaje y la comunicación humana. Se trata de la lengua. Es la manera en que un grupo o una sociedad utilizan el lenguaje verbal acorde a su región, forma de vivir y comportarse. Como explica Ferdinand de Saussure, el habla es el uso, el instrumento individual y la lengua la estructura, el tejido gramatical, el pensamiento organizado de un pueblo o una sociedad. La lengua es la que une a las personas y en gran medida hace una nación. La lengua es la red compleja cambiante de adaptaciones diversas según el modo de vivir de cada pueblo, dice Edward Sapir, citado por Ferrer. El habla y la expresión son de uso individual. De aquí la frase popular, quien no habla con los demás y como los demás, corre el riesgo de no ser entendido. Existen diferencias entre lenguaje, lengua y habla, como podemos ver en la siguiente imagen.